Hola a todos, estamos en un momento en el que se acaba de anunciar el próximo cónclave para elegir al sucesor del Papa Francisco, programado para el 7 de mayo de 2025. Pues, por supuesto, seguimos orando por el alma de nuestro querido Papa Francisco. Nosotros, con ese amor que como católicos tenemos a todos los papas, pues el último que ha ocupado esa cátedra del sucesor de Pedro, Francisco, nuestro amor, nuestro respeto y reverencia hacia él y nuestras oraciones. Bien, pues de cara a ese cónclave se está hablando muchísimo de quién podría ser el sucesor del Papa, para darnos cuenta de que es un tema que interesa al mundo. Pues bien, bendito sea Dios, ¿verdad? Que interese. Lo que pasa es que, claro, muchas veces se opina desde perspectivas que no son exactamente las católicas, y es bueno orientarnos un poco, ¿no? En el título de este vídeo, pues siempre un poquito queriendo ser provocador para que podáis pues acceder, ¿no? Desde YouTube cuando veáis la miniatura, pues efectivamente, cómo tiene que ser el próximo papa de la iglesia, ¿no? ¿Qué papa necesita la iglesia ahora? Nosotros evidentemente no podemos responder a esa pregunta, eso pues desde luego nos supera, pero sí podemos dar algunas pistas. Y fijaos, he escogido un método que tal vez os vaya a sorprender. Esta mañana escuchaba en la radio, seguro que algunos de vosotros también le habéis escuchado a ese obispo español de Orihuela Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla, también un obispo muy querido, que lleva muchos años hablando en un programa radiofónico en Radio María España. Y a él se le ha ocurrido preguntarle al ChatGPT y le ha preguntado, pues, qué debería hacer el próximo papa, ¿no? Bien, yo he hecho la misma pregunta al ChatGPT y las respuestas que me ha dado han sido muy parecidas a las suyas. Pero, además, le he hecho otra pregunta, que investigue por internet y me diga, pues, qué debe hacer el próximo papa y qué candidatos ve él que son conforme a bueno, pues a esas visiones del papa, ¿no? Digamos, a las necesidades de la iglesia según el mismo ChatGPT y a las necesidades de la iglesia según las investigaciones que hace el ChatGPT, para que entendamos un poco la diferencia y veamos cómo funciona estas herramientas de inteligencia artificial. Las herramientas como ChatGPT de inteligencia artificial tienen una base de datos con muchísimos conocimientos. Todo lo que se ha escrito prácticamente y se ha podido digitalizar hasta hoy, incluyendo lo que está en internet, libros, etcétera. Entonces, la pregunta que hizo Monseñor Munilla y la primera pregunta que hice yo es, en base a tus conocimientos, o sea, en base a lo que se ha escrito y se ha dicho siempre sobre lo que debe ser el Papa, en base también a la situación actual de la Iglesia, desde tu lógica, porque el ChatGPT tiene una base de datos sobre la que aplica las reglas de la lógica, o sea, un pensamiento lógico, ¿no? Dice, pues desde ahí, desde la doctrina y la enseñanza de la Iglesia, y luego la lógica que se aplica a la situación actual, ¿cómo debería actuar el próximo papa o qué es importante que tenga en cuenta el próximo papa y cuáles son las personas más adecuadas para eso? Y luego, otra cosa que puede hacer ChatGPT es investigar por internet y resumir lo que se está diciendo en este momento. Y esa es la segunda, ¿no? Pues, ¿qué es lo que? Dame como una síntesis de qué es lo que se está diciendo ahora acerca del próximo papa. Por tanto, vamos a enfrentar, por así decirlo, dos ideas. Una, la que viene de la doctrina de la Iglesia y la lógica directamente aplicada, y otra, lo que está diciendo todo el mundo. Ya os digo yo que el resultado es sorprendente, son completamente distintas y los candidatos que sugiere no son ninguno de los dos. Luego comentaremos, ¿de acuerdo? Yo ahora no me voy a inclinar por ninguna, no penséis que digo una es la buena, otra es la mala, no. Vamos a escuchar las dos y luego después ya me voy a mojar yo y voy a dar mi opinión. Pues bien, vamos primero con, os digo, la pregunta que le hice a ChatGPT, ¿no? Dice, dime, no desde un punto de vista políticamente correcto, ni desde lo que dicen hoy los grandes medios de masas, sino desde la fe de la Iglesia y la realidad verdadera de la Iglesia actual y sus necesidades. Dime, ¿cuáles deben ser los puntos importantes que debe cumplir el próximo Papa que sea elegido en este próximo cónclave? Esa es la pregunta que le hago yo. Y la respuesta: te responderé como me pides, dice ChatGPT, desde la fe de la Iglesia, desde una visión católica fiel a la tradición y al magisterio, y desde la realidad concreta, no las narrativas mediáticas ni los discursos políticamente correctos. Eso me ha gustado. No las narrativas mediáticas ni los discursos políticamente correctos. Pues bien,
Me sigue diciendo aquí el ChatGPT. En este sentido, los puntos fundamentales que debería cumplir el próximo Papa son los siguientes. Todo esto me lo ha respondido el ChatGPT, desde su lógica aplicada a su base de datos. Y dice: fidelidad absoluta a la fe católica íntegra, sin ambigüedades ni componendas. El próximo Papa, dice, debe ser ante todo garante y custodio de la fe, no su innovador, no su reformador, no su adaptador a las modas del mundo. Todo esto lo dice el ChatGPT desde su lógica. No estoy añadiendo yo nada, ¿eh? Y sigue diciendo: esto incluye defender la fe tal y como ha sido transmitida. Y en latín, quod semper, quod ubique, quod ab omnibus, que lo traduce el mismo, lo que siempre, en todas partes y por todos ha sido creído. Una cita de un padre de la Iglesia, San Vicente de Ledins. Todo esto, vuelvo a repetir, solo estoy leyendo lo que me ha contestado ChatGPT. Segundo punto que ha puesto: rechazar explícitamente, dentro de este punto número 1, ¿no? Segunda parte, rechazar explícitamente errores doctrinales que hoy se infiltran en ámbitos eclesiales: relativismo moral, indiferentismo religioso, rupturas en sacramentos como el matrimonio o la Eucaristía, etc. Y tercera idea dentro de este primer punto: corregir o rectificar doctrinas ambiguas o expresiones pastorales que hayan creado confusión entre los fieles. Esto dice ChatGPT que tendría que hacer el próximo Papa. Repito, corregir o rectificar doctrinas ambiguas o expresiones pastorales que hayan creado confusión entre los fieles. Y concluye este punto: la misión del Papa no es hacer la fe más aceptable para el mundo, sino confirmar a los hermanos en la fe auténtica. Y cita la Biblia, Lucas 22:32. Dice uno: madre mía, ¿cómo puede decir esto ChatGPT? Vuelvo a repetir, ChatGPT está recogiendo lo que los autores católicos han dicho siempre y aplicando la lógica sobre eso y analizando desde ahí, aplicándolo, mejor dicho, a la situación actual de la Iglesia. Primer punto, lo acabamos de decir, ¿verdad? Era fidelidad absoluta a la fe católica íntegra, sin ambigüedades ni componendas. Voy a ir al segundo punto, ya voy a hacer menos comentarios, ya me voy a limitar un poco más a leer lo que dice ChatGPT para no alargar demasiado, ¿verdad? Segundo punto: valor y claridad para enfrentar la secularización interna y externa. El próximo Papa deberá tener el coraje que muchos hoy no muestran dentro de la Iglesia, denunciar y corregir la secularización que ha penetrado en la liturgia, la teología, la pastoral y la moral. Frente al mundo, no buscar ser aceptado o aplaudido por el mundo, sino asumir que la Iglesia está llamada a ser signo de contradicción. Y cita Lucas 2:34. Esto implica también corregir la falsa idea de que la Iglesia debe acomodarse al espíritu del tiempo. La Iglesia debe evangelizar al mundo, no ser evangelizada por él. Segundo punto: valor y claridad para enfrentar la secularización interna y externa. Tercer punto: restauración de la centralidad de Dios en la liturgia y en la vida de la Iglesia. La reforma litúrgica sigue siendo una necesidad urgente. Celebraciones centradas en Dios, no en la comunidad, el celebrante o el espectáculo. Promover la sacralidad, el silencio, la adoración, sobre todo en la Santa Misa. Revalorizar la misa tradicional y el culto eucarístico, procesiones, adoraciones. Frenar los abusos litúrgicos que han contribuido a la pérdida de la fe en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Y concluye: una Iglesia que no ora ni adora, muere. Este era el tercer punto: restauración de la centralidad de Dios en la liturgia y en la vida de la Iglesia. Cuarto punto: fomento de una auténtica evangelización, no de un mero asistencialismo social. Evangelizar no es solo hacer obras de caridad o hablar de problemas sociales. Predicar explícitamente a Jesucristo, no solamente valores genéricos como la paz, la solidaridad o la inclusión. Nos sigue diciendo. Recordar que la salvación eterna es el objetivo primordial de la misión de la Iglesia, y que sin conversión y gracia no hay salvación. Y tercero, denunciar el pecado
y llamar a la conversión con claridad, sin temores ni diluciones. Si la Iglesia solo se ocupa de causas sociales y olvida la salvación de las almas, traiciona su misión esencial. El cuarto punto. Fomento de una auténtica evangelización, no de un mero asistencialismo social. Quinto punto. Seguimos leyendo lo que nos dice ChatGPT. Claridad doctrinal y moral sobre la familia, el matrimonio, la vida y la sexualidad. Claridad doctrinal y moral sobre la familia, el matrimonio, la vida y la sexualidad. Y nos dice, uno de los mayores combates actuales está en el ámbito de la antropología cristiana. Defender el matrimonio indisoluble entre un hombre y una mujer como sacramento. Defender la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural, sin concesiones. Defender la identidad sexual creada por Dios. Hombre y mujer los creó. Génesis 1:27. Rechazar la ideología de género y cualquier bendición, legitimación o aceptación de prácticas contrarias a la ley natural y divina. Estoy solamente leyendo lo que ha contestado ChatGPT. Y concluye, aquí el Papa deberá ser una roca firme frente a los embates del mundo. Y cita Mateo 16:18. Sexto punto. Purificación de la Iglesia. Lucha real contra la corrupción y las redes de poder. La limpieza que necesita la Iglesia no es solo financiera, dice ChatGPT. Debe erradicar la corrupción moral dentro del clero y de las escrituras vaticanas. Especialmente debe enfrentarse a los escándalos sexuales, abusos, encubrimientos, con una política de tolerancia cero y no proteger a culpables por motivos ideológicos o de poder. Renovar la vida sacerdotal en la castidad, la pobreza, la obediencia y el espíritu de servicio. Ahí eso aplicado para nosotros los sacerdotes, ¿verdad? Y concluye en este punto. Un papa débil o temeroso en esto perpetuaría la herida y la sangría en la Iglesia. Solo estoy leyendo, ¿eh? Este sexto punto, recuerdo, purificación de la Iglesia, lucha real contra la corrupción y las redes de poder. Séptimo, son 8 en total, ¿eh? Nos queda este y otro más. Séptimo, reafirmación de la identidad católica frente al falso ecumenismo y sincretismo. La verdadera unidad de los cristianos no se logra diluyendo la verdad. El ecumenismo no debe basarse en callar diferencias esenciales en nombre de una falsa paz. El diálogo interreligioso nos puede llevar a equivalencias entre Cristo y otros fundadores religiosos. La Iglesia debe proclamar que Jesucristo es el único Salvador universal y que la Iglesia católica es el único arca de salvación plena. Y cita Hechos de los Apóstoles 4:12 y la Constitución del Vaticano II, Lumen Gentium, número 8. Un papa que diluya el mensaje de Cristo para no ofender no sería fiel a su misión. Este séptimo punto, reafirmación de la identidad católica frente al falso ecumenismo y sincretismo. Y por último, el octavo punto dice, apoyo decidido a los católicos perseguidos. Hoy más que nunca millones de cristianos son perseguidos. El próximo Papa debe dar voz a los mártires y no solo hablar de generalidades sobre los derechos humanos. No debe temer denunciar las persecuciones, aunque afecte a relaciones diplomáticas o prestigio mundial. La sangre de los mártires es semilla de los cristianos, es semilla de cristianos. Cita a un padre de la Iglesia, Tertuliano, más o menos padre de la Iglesia. Y el Papa debe proteger y sostener a quienes dan su vida por Cristo. Los 8 puntos, ¿verdad? Da una conclusión. Antes voy a repetir los 8 puntos, solo los títulos, ¿no? Fidelidad absoluta a la fe católica íntegra sin ambigüedades ni componendas. Valor y claridad para enfrentar la secularización interna y externa. Restauración de la centralidad de Dios en la liturgia y en la vida de la Iglesia.
Fomento de una auténtica evangelización, no de un mero asistencialismo social. Claridad y doctrina moral sobre la familia, el matrimonio, la vida y la sexualidad. Purificación de la Iglesia, lucha real contra la corrupción y las redes de poder. Reafirmación de la identidad católica frente al falso ecumenismo y sincretismo. Y apoyo decidido a los católicos perseguidos. Estos 8 puntos. Y como conclusión dice: el próximo papa debe ser ante todo un hombre de fe inquebrantable, de oración profunda, de doctrina clara y de coraje profético. No un diplomático, no un administrador, no un gestor de la diversidad, sino un padre, pastor y testigo de Cristo. Sigue diciendo: no necesitamos un papa que acompañe la apostasía del mundo, sino uno que llame al mundo a la conversión. No necesitamos un papa que sea amigo de todos, sino uno que sea fiel a Dios antes que a los hombres. Y cita aquí referencia a la carta de las Gálatas 1:10. En definitiva, dice, necesitamos un papa católico, y esto lo pone entre comillas, en el sentido pleno, verdadero y luminoso de la palabra. Pues bien, esta es la descripción del Papa de ChatGPT basándose en su base de datos sobre la enseñanza de la Iglesia, desde los primeros escritores cristianos hasta hoy, y analizando desde ahí, aplicando la lógica para analizar la situación actual de la Iglesia. Pues bien, ahora vamos a leer la otra pregunta, la que, digamos, habría la posibilidad de investigar, o sea, mejor dicho, le mandabas en primer lugar que investigara lo que se dice hoy, ¿no? Dice, la pregunta era la siguiente: haz una investigación sobre el perfil de los 135 cardenales electores para este próximo cónclave y dime cuáles son los candidatos más indicados para ser el próximo papa, teniendo en cuenta las necesidades actuales de la Iglesia. Dame razones que justifiquen tu elección. O sea, si os fijáis aquí, lo primero que le he dicho es que haga la investigación. Antes le decía que no se fijara necesariamente en las narrativas de los medios de comunicación, sino en la doctrina de la Iglesia. Y ahora, pues que haga esa investigación. Pues bueno, y entonces me empieza a decir, pues un poquito resumen de lo que se dice hoy sobre todo. El próximo cónclave, que comenzará el 7 de mayo de 2025, reunirá a 134 cardenales electores menores de 80 años. De los cuales aproximadamente el 80% fueron nombrados por el Papa Francisco. Esta composición refleja una iglesia más global, con representación de 71 países y un énfasis en el sur global, especialmente en Asia, África y América Latina. Y luego me pone una tabla, dice perfil del colegio cardenalicio, distribución geográfica de los electores, ¿no? Europa, 53 cardenales, los que más, ¿no? Va por orden del continente que más tiene al que menos. Europa, 53 cardenales, 39%. Asia, 23 cardenales, 17%. África, 18 cardenales, 13%. América del Norte, 20 cardenales, 15%. Y América del Sur, 17 cardenales, 13%. Brevemente, aquí he separado América del Norte y América del Sur, pero el continente americano tiene 37 cardenales, ¿no? Casi tantos como Europa, que son 39. Y luego, Oceanía, 4 cardenales, 3%. Dice, esta diversidad geográfica refleja la universalidad de la Iglesia y su crecimiento en regiones anteriormente periféricas. ¿De acuerdo? Muy bien. Pasa luego a decir, necesidades actuales de la Iglesia. La Iglesia enfrenta desafíos significativos que el próximo Papa deberá abordar. Unidad interna. Superar las tensiones entre sectores progresistas y conservadores. Un comentario mío. Fijaros aquí, cuando nos da esta información, en base a lo que se dice hoy, aparece esta distinción de progresistas y conservadores. En la otra, cuando nos hablaba desde la tradición de la Iglesia y desde la enseñanza de la Iglesia, no aparece por ninguna parte la palabra progresista ni conservador. Un comentario. Seguimos. Evangelización. Reforzar la misión evangelizadora en un mundo secularizado.
Justicia social. Abordar temas como la pobreza, la migración y el cambio climático. Diálogo interreligioso. Fomentar la paz y la comprensión entre diferentes religiones. Reformas estructurales. Continuar con las reformas iniciadas por Francisco, especialmente en la curia y la sinodalidad. ¿De acuerdo? Esas 6 necesidades actuales de la Iglesia que nos ha dado en base a lo que se dice hoy en día. Pues bien, fijaros qué distinto lo que nos ha dicho aquí de lo que nos ha dicho antes. Qué prioridades más diferentes, ¿no? Bien, pues ahora, dicho esto, nos vamos a empezar a mojar ya. Me empiezo a mojar yo y empiezo a dar mi parecer. Lo primero de todo, darnos cuenta de que lo primero era efectivamente lo que se basaba en la tradición de la Iglesia, en la enseñanza de la Iglesia, en lo que es verdaderamente católico. Pero lo segundo es una realidad que también está y que desde luego en muchos puntos coincide y es con la doctrina social de la Iglesia, por ejemplo, pues muchas de las cosas que hablan aquí, la justicia social, la pobreza, la migración, la evangelización, pero la ha dicho de una manera pues como más general, podemos decir, ¿no? Y luego, sin embargo, aparecen muchas cosas que son ajenas a lo que en principio debería ser lo propiamente católico, la propia misión de la Iglesia, pues esa distinción que hemos dicho entre progresista y conservador, bueno, pues aquí fomentar la paz y la comprensión entre diferentes religiones, pues sí, de manera general, pues claro que siempre la paz es un valor y Cristo, todo lo que se puede hacer por fomentar la paz está muy bien, ¿verdad? Pero Cristo nos advierte al mismo tiempo que pues su mensaje pues no va a traer paz muchas veces, sino espada, que Él nos da la paz, pero no como la da el mundo, o sea que a veces pues habrá conflictos, ¿no? Y no necesariamente el fin principal del Papa tiene que ser el evitar que se pongan de relieve las diferencias. Ahí, bueno, nos lo decía antes esa otra respuesta más detallada en base a la tradición católica, ¿no? Claro, yo personalmente pues apoyo punto por punto todo lo que ha dicho el ChatGPT en la otra respuesta. Pero al mismo tiempo digo, eso no significa que haya que rechazar todo lo que se dice en esta. O sea, el próximo Papa, todas estas cosas tienen su parte de verdad, su parte de, bueno, pues podemos decir de añadidos en base a la mentalidad del mundo, pero son realidades que están muy presentes y esta es una idea que quiero transmitiros con mucha fuerza. Estas cosas que se mencionan aquí están muy presentes no solamente entre los no católicos, entre el mundo, podemos decir, sino también en muchos sectores de la Iglesia. Entonces el Papa no puede simplemente ignorarlas, no puede simplemente decir, yo me voy a dedicar a promover esos puntos que hemos dicho en la otra respuesta, ¿verdad? Que son los importantes de verdad, y ignorar por completo todo lo que se dice aquí. No puede hacer eso porque esa reforma entonces no va a poder llevarla a cabo. Tiene que tener en cuenta la realidad, de hecho, de la Iglesia. Entonces, pues, el próximo Papa tiene que tener en cuenta estas cuestiones que se mencionan aquí y que son las que estamos escuchando por todas partes en los medios de comunicación. Es, fijaros, una misión dificilísima. O sea, querer ser fiel al depósito recibido en una situación en la que se va a encontrar con todas estas dificultades, va a ser tremendamente difícil para el próximo Papa. Entonces, hace falta elegir a una persona que el Señor le esté dando unos dones muy especiales y rezar muchísimo por él. Si me preguntáis, ¿qué es lo que hace falta para el próximo Papa? Pues esto que os acabo de decir, que sea fiel a todas aquellas cosas que hemos dicho antes, pero también darnos cuenta de que tiene que saber tener también esa caridad pastoral, esa mano izquierda, esa habilidad, llamémoslo como sea, para implementar todas esas reformas que son tan necesarias en un ambiente en el que muchas veces prevalecen mentalidades que son las mentalidades del mundo y que esa es la realidad, ¿no? Y que no tenemos por qué hablar en tercera persona, los otros son los malos, yo soy el bueno. Yo mismo pues soy consciente de que a veces en mí hay mucha mundanidad. Entonces, el Papa se va a encontrar con estas resistencias. Pues bien, dentro de esos parámetros, si queréis, voy a leeros, aunque esto ya a lo mejor tiene menos valor, pero voy a leeros los candidatos que ha dicho el ChatGPT para cada una de las dos respuestas, ¿de acuerdo?
Voy a empezar por esta última. Por esta última, digamos, la que se basa en lo que están diciendo ahora los medios de comunicación en general. Dice, principales candidatos al papado. Aquí no va a haber sorpresas, ¿no? Cardenal Pietro Parolin, Italia, 69 años. Su cargo es secretario de Estado del Vaticano. Dice cargo, secretario de Estado del Vaticano. Perfil, diplomático experimentado. Ha manejado relaciones internacionales complejas. Fortalezas, continuidad con el pontificado de Francisco, experiencia en la curia. Consideraciones, algunos cuestionamientos sobre su gestión financiera. ¿De acuerdo? Parolin. Cardenal Matteo Zuppi, ¿verdad? Italia, 69 años. Cargo, arzobispo de Bolonia y presidente de la Conferencia Episcopal Italiana. Perfil, conocido por su enfoque pastoral y compromiso con la justicia social. Fortalezas, capacidad de mediación y cercanía al pueblo. Consideraciones, podría ser visto como una figura de unidad entre diferentes corrientes. Todo esto es lo que se está diciendo hoy. No significa que yo esté de acuerdo con ello. Esto es lo que se está diciendo hoy. A lo mejor podría estar de acuerdo o no. Y a lo mejor a veces no tengo información para opinar, pero os digo lo que se dice. Cardenal Luis Antonio Tagle, Filipinas, 67 años. Cargo, prefecto del Dicasterio para la Evangelización. Perfil, considerado el Francisco asiático, por su estilo pastoral y enfoque en los pobres. Fortalezas, representa el crecimiento de la Iglesia en Asia. Consideraciones, podría fortalecer la presencia de la Iglesia en el continente asiático. Cuarto, Cardenal Pierbattista Pizzaballa, Italia, 59 años. Patriarca latino de Jerusalén. Experto en diálogo interreligioso, especialmente en contextos de conflicto. Experiencia en Tierra Santa y relaciones con el mundo musulmán. Podría ser una figura clave para el diálogo en Medio Oriente. Fijaros, hasta ahora tenemos consideraciones sobre todo políticas, si os fijáis, muy pocas que tengan que ver con la fe. Y estas son las que se están diciendo, ¿verdad? No, vuelvo a repetir, no estoy diciendo que estos cardenales sean malos ni nada de eso. Digo lo que se está diciendo de ellos, que se está considerando simplemente su aspecto político. No se está poniendo sobre el tapete, sobre la mesa, las cuestiones que de verdad importan. Otro que habréis escuchado, el último ya, pone 5 aquí, el último. Cardenal Peter Turkson, no lo conocía sinceramente. Ghana, 76 años. Cargo prefecto emérito del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral. Defensor de la justicia social y el medio ambiente. Podría ser el primer papa africano en la historia moderna. Consideraciones en contra. Su edad podría ser un factor en contra, 76 años, ¿no? Evaluación final. Teniendo en cuenta las necesidades actuales de la Iglesia y los perfiles de los candidatos, los cardenales Matteo Zuppi y Luis Antonio Tagle emergen como figuras destacadas. Zuppi podría ser una figura de unidad interna, mientras que Tagle representa la expansión de la Iglesia en Asia y un enfoque pastoral cercano a los pobres. Ambos podrían continuar y profundizar las reformas iniciadas por Francisco, adaptándolas a los desafíos del siglo. Un resumen, para entendernos de esos 4 candidatos, 5 y de muchos otros que oiréis en esa línea. Aquí se está planteando desde parámetros, repetimos, políticos, ¿no? Si os fijáis, las cuestiones políticas puede dialogar con Medio Oriente, con este, con el otro. También una cosa que dice que valora como algo positivo, podemos decir, en todos estos, y por eso los considera papables, que podrían continuar la obra de Francisco, o de uno de ellos se dice el Francisco asiático. Vamos a ver una cosa, el papa que se elija ahora, al papa se le llama sucesor de Pedro. El papa es el sucesor de Pedro. Y el papa que venga después de Francisco será sucesor suyo en el sentido de que será el que vaya después. Pero no tiene que tomar como referencia a Francisco. Tiene que tomar como referencia la misión que le dio Pedro, que le dio Jesús al apóstol San Pedro. Esa es su misión. Confirmar en la fe a sus hermanos, ¿no? Y eso, pues bueno, pues cada papa lo puede hacer de manera distinta. Juan Pablo II no necesariamente era el sucesor de Juan Pablo I y de Pablo VI. Tuvo en cuenta lo que hicieron los anteriores, los veneraba y procuró continuar la obra de aplicar el concilio. Benedicto XVI no necesariamente era continuador de Juan Pablo II. Lo debió hacer en cierta medida. Francisco, pues lo mismo,
no era sucesor de Benedicto XVI, era sucesor de Pedro. Todos los papas son sucesores de Pedro, no del pontífice anterior. Sí es verdad una cosa, que todos los papas tienen que procurar que haya una continuidad, porque la fe es una sola, dada por Cristo en su momento, que estableció a Pedro y sus sucesores para conservar y custodiar esa fe. Un papa que, imaginemos, fuera rupturista y empezar algo completamente nuevo, no estaría cumpliendo su misión. La continuidad de los papas no es porque sea continuidad con este papa que me gusta más o con este que me gusta menos. Es porque es continuidad, debe ser continuidad con la misión que Cristo encomendó a Pedro, con la fe que nos dio Jesús y que los papas conservan. Entonces, ¿cuál es el problema de estas interpretaciones? Que entienden, en primer lugar, parten del presupuesto de que Francisco es un papa rupturista, fue un papa rupturista que rompió con todo lo anterior y que ahora el siguiente tendría que continuar la obra de Francisco en vez de lo que habían hecho los papas anteriores que habrían pues sido de una iglesia antigua, equivocada, etc. Eso nosotros no lo aceptamos y no lo podemos aceptar. Todo papa, en cuanto sucesor de Pedro, tiene que ser el custodio del depósito de la fe y tiene que obrar para conservar ese depósito de la fe y, por supuesto, hacerlo accesible a los hombres de hoy. Y la Iglesia entera no puede anclarse en el pasado, en las formas de hablar, en las formas de actuar, sino que tiene que buscar maneras de que ese depósito de la fe, que es intocable y que es verdadero y perenne, es permanente, pues lo entiendan y lo comprendan las personas de todas las generaciones. Pero nunca puede cambiar ese depósito de la fe. Por eso nosotros no aceptamos esa idea de que el Papa actual tenga que seguir una línea que según estos medios de comunicación habría sido la de Francisco y que sería algo completamente nuevo y tendría que continuar con esa nueva línea que no era la antigua de la Iglesia. Eso nosotros como católicos no lo podemos aceptar. Cabe la pregunta, ¿hasta qué punto Francisco, el Papa Francisco, él mismo, con su actuación, dio pie para estas interpretaciones? ¿Las deseaba, no las deseaba? No lo sabemos. Eso es cosa suya. Quiero decir, queda entre él y Dios y nosotros no le juzgamos. Nosotros pues pensamos que como Papa él pues su intención era pues esa, la de preservar el depósito de la fe, la de transmitirla a nuevas generaciones, etcétera, ¿no? Lo que está claro es que nosotros no aceptamos esa interpretación rupturista. Y luego, pues, bueno, si queréis que os lea también los candidatos de la otra respuesta, la verdad es que es, bueno, yo los leo, ¿verdad? Porque todo esto, pues, es parte de lo que está también en el ambiente, ¿no? Dice, primero, Cardenal Gerhard Ludwig Müller, Cardenal Müller, ¿verdad? Alemania, 77 años. Es prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, crítico de las ambigüedades doctrinales del pontificado anterior, especialmente en temas como la comunión de divorciados vueltos a casar y la sinodalidad, defensor de la indisolubilidad matrimonial y el celibato sacerdotal, apoyó las dubias presentadas al Papa Francisco en 2023 buscando claridad doctrinal. También son un poquito tópicos esto, ¿no? Ya digo, no digo que una esté bien y la otra esté mal, os estoy leyendo, ahora daré mi opinión sobre esta otra lista también. Cardenal Péter Erdő, Hungría, 72 años, arzobispo de Budapest y primado de Hungría, doctor en teología y derecho canónico, con amplia experiencia pastoral, defensor del celibato sacerdotal y opositor al aborto y al reconocimiento de las uniones homosexuales. Ha mostrado posturas contrarias a ciertas políticas migratorias promovidas por el pontificado anterior. Otro candidato, Cardenal Raymond Leo Burke, Estados Unidos, 76 años. Firme defensor de la liturgia tradicional y crítico de las reformas litúrgicas recientes. Coautor de las Dubias de 2016 y 2023, buscando claridad en temas doctrinales. Ha expresado preocupaciones sobre la dirección doctrinal de la Iglesia en temas como la moral sexual y la sinodalidad. Cuarto, Cardenal Wilhelm Jacobus Eijk, de Países Bajos, 71 años, arzobispo de Utrecht y médico de formación, crítico del camino sinodal alemán y defensor de la doctrina tradicional sobre la sexualidad y el matrimonio. Ha expresado preocupaciones sobre la confusión doctrinal en la Iglesia actual. Y el quinto, Cardenal
Fridolin Ambongo Besungu, República Democrática del Congo, 65 años. Arzobispo de Kinshasa y miembro del Colegio de Cardenales. Aunque cercano al Papa Francisco en algunas reformas, mantiene posturas conservadoras en temas como la homosexualidad y el celibato sacerdotal. Crítico de las ideologías occidentales que considera contrarias a la enseñanza cristiana. Y luego menciona, como consideraciones adicionales, menciona otros dos cardenales: cardenal Robert Sará, de Guinea, 80 años, y cardenal Antonio Cañizares, de España, 79 años, que dice que el cardenal Sará podría ser un candidato de esta línea, pero dice, aunque es una figura destacada entre los conservadores y defensor de la liturgia tradicional, ha alcanzado la edad límite para participar como elector en el cónclave. Y luego el cardenal Antonio Cañizares, también considerado defensor de la tradición, ha renunciado a participar en el cónclave por motivos de salud. Bueno, pues fijaros, aquí, si nos fijamos en estas dos listas, aquí sí que ha aparecido un poquito, se ha visto el plumero, ¿verdad?, de esa oposición entre conservadores y progresistas, que nosotros, como decimos, no compartimos. Nuestra distinción, la que importa, es fieles al Evangelio o no fieles al Evangelio, ¿no? Aquí, por ejemplo, hablaba de uno de ellos, decía: aunque cercano al Papa Francisco en algunas reformas, mantiene posturas conservadoras en temas como la homosexualidad y el celibato sacerdotal. Aquí lo que importa no es si se reforma o no se reforma, sino si se es fiel al Evangelio o no se es. Para ser fiel al Evangelio a veces hay que reformar, pero una reforma verdadera, conforme a lo que Cristo nos enseñó. Y a veces, para ser fiel al Evangelio, pues en lo que ya está bien no hay que cambiarlo, ¿no? Eso al final es el criterio. Bueno, nosotros, sinceramente, no diríamos ningún nombre, porque hay un dicho que suele ser verdadero: el que entra en el cónclave como papa sale como cardenal, o sea, no le eligen, ¿de acuerdo? El que se pensaba que le iban a elegir, luego no le eligen. De manera que lo que hay que hacer, pues, es lo que dice todo el mundo, pero hay que rezar mucho. Hay que rezar porque es verdad, es un momento crítico de la Iglesia y es una elección que, fijaros todas las implicaciones que tiene un papa, que tenga que desempeñar todas esas tareas que decíamos antes en la primera lista, pero luego al mismo tiempo teniendo en cuenta ese peso de esas otras opiniones que están muy presentes dentro y fuera de la Iglesia, que nos salían en la segunda lista. Solamente una pequeña anécdota para que veáis. En el cónclave que eligió a San Juan Pablo II, nadie pensaba que iba a salir San Juan Pablo II. Entre otras cosas porque nadie conocía a ese cardenal polaco recién nombrado, Karol Wojtyła. No lo conocía nadie. Y fijaros hasta qué punto no lo conocía nadie, que no lo conocían ni los cardenales, muchos de ellos. Una anécdota muy graciosa que muestra además ese sentido del humor que tenía el Papa Juan Pablo II. Resulta que su nombre, su apellido es Wojtyła. Era Karol Wojtyła, era su nombre, el cardenal Wojtyła, ¿no? Y Wojtyła, pues dicho por los italianos, que dicen Wojtyła, se parece a la palabra italiana botilla, que significa botella. O sea, se parece mucho, ¿no? En el cardenal Wojtyła y botella en italiano se dice botilla. Bueno, pues cuando empezaron a votarle a él y empezó a salir el nombre Wojtyła, pues él se asustó un poco, no se lo esperaba, y después de esa votación se fue a rezar a la capilla. Y estaba el hombre así rezando, y aparece por allí otro cardenal italiano y dice: oiga usted, rece mucho por ese botilla que significa botella, dijo, rece mucho por ese botilla, que parece que va a salir papa. Y claro, y Juan Pablo II, entonces el cardenal Wojtyła, no le dijo nada, ¿no? Y luego cuando salió elegido papa, Juan Pablo II le mandó una botella de vino por mensajería como un regalo a ese otro cardenal que le había dicho aquello, con una notita: de parte del cardenal Botilla, ¿no? Del cardenal Botella. Pues eso es una anécdota real, ¿no? Que sucedió, pues para que veamos, ¿no? Que pues tenemos que pedir, tenemos que orar. No sabemos quién elegirá el Espíritu, quién saldrá elegido en este cónclave. Queremos que sea el Espíritu Santo el que lo elija. Queremos que los cardenales se guíen por verdaderos criterios sobrenaturales, criterios de fe,
que sean dóciles al Espíritu Santo y no a criterios políticos, a criterios mundanos, a criterios de conveniencias meramente humanas. Pues rezamos nuestra oración por los cardenales, nuestra oración por el próximo Papa. Qué importante, qué necesario para todos. No dejéis de rezar rosarios en estos días. Pedirle a la Virgen María que interceda para que el Espíritu Santo mueva el corazón de los cardenales a elegir al mejor candidato, al candidato que ella, desde su corazón inmaculado, sabe que está en el corazón de Jesús. Así lo pedimos, que así sea. Muchas gracias por haberme escuchado hasta aquí. Que tengáis un día maravilloso. Y que el Señor os bendiga, la Virgen Santísima os proteja y oro por todos vosotros.